Tiros la temperatura, preocupante, hacia dónde vamos como sociedad. ¿Qué es lo que últimamente está pasando con las niñeras? Esa confianza rota, papá, mamá, que salen a trabajar y al final uno, lo más preciado de ese núcleo familiar, deja al cuidado precisamente de gente que toma un compromiso. ¿Hasta dónde va también la posibilidad de delegar esa obligación de cuidado de uno? Porque el bebé no pide venir a este mundo. La situación extrema, generalmente uno tiene que salir a desafiar la jornada laboral, pero son horas enteras. Lo que ocurrió en Loma Plata dispara todas las alarmas de las instituciones, de las agencias de empleo y por sobre todo también de cada padre, de cada madre que se pregunta, ¿y al final no estará pasando mi bebé por lo mismo? Esto ocurría precisamente en Loma Plata, ya difundimos ampliamente, fíjense, un bebé que estaba esperando un bocado, sin embargo, recibe una bofetada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos tan violentos que ya no tenemos ni tan siquiera paciencia con estos niños inocentes. De esto y de mucho más vamos a hablar con gente especializada en la sobremesa del IDM. De hecho, Amparo y Amalia ya tienen otra historia. Rescatamos dos, pero vamos a tratar de contextualizar y que precisamente nos aleccionen, que nos orienten. ¿Quién está fallando? ¿Papá, mamá? Que delega, insisto, esa responsabilidad, contratamos gente que no está capacitada, o finalmente la violencia, ese concepto genérico de sociedad, también se ha trasladado a lo más íntimo y a lo más sagrado que uno tiene, que son los hijos. Hola, Amalia. Hola, Roberto. Hola, Amparo. Hola a los televidentes. Y si ayer se nos erizaba la piel con el caso de Loma Plata, lo que hoy veíamos en menos de 24 horas, Amparo, televidentes, es mucho peor, porque esta denuncia llegaba desde la zona del Limpio y estamos hablando claramente de pornografía infantil. 3 niños a cargo de una mujer de 42 años. ¿Qué pasa? Ella le da un clic por equivocación y sube fotografías de las partes íntimas de un niño de 5 años por error. Eso despierta la alarma de mamá, que desesperada hace la denuncia y posteriormente se hace la intervención. ¿En manos de quienes dejamos a nuestros hijos? Está libre también el debate, por supuesto, para todos nuestros televidentes. Asimismo, Amalia, la preocupación de nosotras, las madres, por supuesto también los padres, a la hora de tener que salir a trabajar, porque lastimosamente tenemos que salir a buscar el pan de cada día. Entonces, ¿con quién dejamos a los chicos? Me animé a salir a la calle, ¿sí?, para preguntar a madres y también padres cuáles son los ítems a tener en cuenta a la hora de dejar entrar a una persona extraña y delegarle lo más importante, que son nuestros hijos. Atiendan, por favor, lo que dijo la gente. Contanos, a la hora de contratar una niñera, ¿cuáles son los ítems que para vos son principales? Nosotros con mi esposo hace tiempo ya que decidimos quedarnos nosotros a cargo de nuestro hijo. Esto implica varios sacrificios, esto implica mucho compromiso por parte de los dos, por sobre todo tratar de dejar muchas cosas de lado y comprometernos con la crianza, ¿verdad? Una crianza 100% asistida, o por mamá o por papá siempre presentes. Pero tuvimos nuestros momentos de ayuda por parte de niñeras. Y lo básico siempre es, y lo fundamental, la confianza. Pero lastimosamente esa confianza no viene, ¿verdad?, incluida con garantía. Entonces se va construyendo y hay veces no te dan los tiempos de construir esa crianza. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la gran oportunidad y la decisión de dejar de lado muchas cosas y encarar netamente la crianza de nuestro hijo. ¿Cuánto crees que hay que pagarle a una persona que le cuida a tus hijos? 1 millón por ahí. Eso es 1 millón. Muy difícil de tener una empleada. Así nomás. Así de sencillo, es difícil. Porque uno sabemos luego cómo era la sociedad. Cuando necesité niñera, la verdad que dejé de trabajar nomás para quedarme con mis hijos. No necesité, no quise contratar niñera. ¿Por qué no quisiste contratar niñera? Por miedo. La verdad, miedo de cómo le cuiden, de cómo le limpien, de cómo le traten a mi hijo. Preferí quedarme yo con él.
Bueno, tuvimos diversas respuestas. Ya está Belén Saldívar, doctora, ¿cómo está? Un gusto, bienvenida. Buenas, bien, gracias por el espacio. Buenas tardes a todos. Tema complejo, ¿no? Sí, muy sensible, muy apenados con las últimas noticias. ¿Qué hacen ustedes en tu estudio jurídico en esta empresa? En nuestro servicio de cuidadoras de niños capacitadas, Canguro en Casa, nosotros estamos casi cumpliendo 10 años en el servicio justamente de ayudar a las familias en la selección, reclutamiento y capacitación de cuidadoras de niños capacitadas. Nosotros identificamos esta necesidad de las familias de contratar a alguien capacitada y unimos perfiles de estudiantes de carreras afines, parvularia, psicología, educación inicial, todo lo referente a ese proceso de educación inicial, sí, que están buscando trabajo a tiempo parcial o tiempo completo. Identificamos ese potencial y unimos con lo que las familias efectivamente necesitan a la hora de delegar los niños, ¿verdad? Entonces, sí. Una de las cosas que las madres te piden, ¿verdad? Y me imagino que debe ser muy importante, es la cuestión de que realmente haya un compromiso. ¿Cómo ustedes llegan a eso? Porque a veces, bueno, esto no es lo que yo puedo pagar y entonces la gente contrata lo que puede, ¿verdad? Pero ¿y cómo? ¿Cómo se genera ese enganche de que realmente es la persona idónea? Vos sabés que, Amparo, no es menor tu consulta porque nosotros desde Canguro siempre animamos a las familias a que se organicen, a que vean el tiempo efectivo en que yo necesito delegar el cuidado de niños. Efectivo. Efectivo de trabajo, ¿para qué? Para que en ese tiempo yo contrate a alguien capacitada, ¿verdad? Muchas veces es cierto, tener a alguien a tiempo completo, en jornada completa, es un presupuesto, estamos acercándonos al mínimo legal de acuerdo a la legislación vigente, pero puede que yo necesite solo turno tarde porque trabajo a la mañana, o puede que necesite solo los fines de semana, o puede que necesite solo a las tardes. Entonces, nosotros de Canguro animamos a que las familias se organicen y deleguen el cuidado en una persona capacitada para el efecto. Y ahí entra Canguro. Nosotras identificamos esos perfiles. Imagínense que solo menos del 30% de quienes se postulan a Canguro pasan por el test Cuida, que es algo que les quiero contar que nosotras aplicamos. O sea, es un índice bastante alarmante que nos señala de que no cualquiera puede hacer esto. El test Cuida basa principalmente en lo psicológico. Sí, definitivamente. Es un test utilizado en países anglosajones como Canadá y Estados Unidos para medir las habilidades de los padres adoptantes. Es decir, en esos países, en el proceso de adopción, yo tengo que aplicarme el test Cuida. Ese test nosotros traemos para las canguros y les aplicamos que mide habilidades como cuidado responsable, cuidado afectivo, asertividad, apertura, tolerancia a la frustración, inteligencia emocional, mi flexibilidad, porque para cada perfil de cuidadora también existe un tipo perfil familia, ¿verdad? Siempre animamos a eso. Definitivamente también a que las familias entiendan de que no debemos improvisar en la contratación de la cuidadora. O sea que convengamos, doctora, ayer generábamos lindo debate con Aníbal Espínola, que también es abogado, y nosotros decíamos, generalmente, y partimos la premisa de la criadita, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Que prácticamente se volvió una institución en Paraguay. Y primero está la cuestión económica, ¿no? Y estoy casi seguro que de cada 10 familias, 5 no pagan el mínimo legal y la niñera tiene que planchar, tiene que lavar, o sea, todo eso entonces ustedes ponen en una balanza. Sí, es probable. Bueno, nosotros desde Canguro lo que hacemos es reivindicar esta actividad tan noble que es el cuidado de niños. Para nosotros esta es una actividad que tiene que ser una profesión así como cualquier otra. Claro. Y que animamos a las familias a que se tomen el tiempo. Así como yo contrato un médico, un pediatra, un abogado, yo me tomo el tiempo de validar las referencias a estas, me tomo el tiempo de acompañar el proceso de inducción, que ese proceso inicial. Me quedo en la casa, me quedo yo, mamá, papá, abuela, acompaño ese proceso. ¿Para qué? Para que ella absorba mi modelo de crianza. Una de las cosas, Belén, que también, todo muy lindo desde la parte de nosotros padres, ¿verdad? Pero nos ponemos en el lugar de esta persona que llega a una familia extraña, que tiene que, ay Dios mío, tengo que pedir permiso, tengo que empezar a conocerle, mira, la señora lo parece que es medio argel. O sea, es una situación complicada del otro lado. Entonces nosotros también tenemos que tener una suerte de empatía o hasta entrenamiento por decir, mira un poco, así es que tratarle a una persona que viene. Imagínate vos llegar, Roberto, a una casa ajena y tener que empezar de cero, o ponerle. Gente extraña. Así mismo, hay que acompañar. Es fácil. No, hay niños, Amparo, que no es menor, porque los niños... Claro. Y no te conocen, porque van a estar abiertos, no te conocen, sos una extraña. Hay que acompañar ese vínculo de confianza que se forma con el Generalmente maman todavía algunos, ¿no? Ella tiene que nosotros tenemos servicios extraña, ¿no? Exacto, sí. Nosotros tenemos servicios hasta más grandes, pero cualquier niño requiere de tiempo en formar ese vínculo.
vínculo. Pero volviendo a lo que decías, Roberto, mira, mucho de el criadazgo es lo que con el tiempo hay que ir erradicando, ¿verdad? Ellas ahora, bueno, desde Canguro nosotros enfatizamos que ellas son cuidadoras de niños y acompañan ciertas tareas de la casa siempre que ellas se pongan disponibles. Pero hay tareas que no son compatibles. El planchado, la cocina y el cuidado de niños no es compatible. Antes de que las compañeras compartan las placas, y a mí se me quedó picando ayer algo. ¿Hasta dónde yo como papá, como mamá, podemos delegar esa responsabilidad que orilla la patria potestad y después presentarme nomás ante un juez a decir, no, pues yo no sabía que mi bebé estaba siendo maltratado? ¿Yo también puedo ser imputado o no, doctora? Sí, entiendo que sí. Mira, yo soy laboralista, entonces en el área penal no querría meter y decir algo que no corresponda, pero definitivamente nosotros de Canguro les cuento que les formamos a ellas en sus también derechos y su responsabilidad como cuidadora, que no es menor, ¿verdad? Obviamente son los padres los principales responsables, pero ellas como cuidadoras también son objeto de responsabilidad civil y penal. Entonces, nosotros le hacemos entender eso a ellas. Nosotras nos enfocamos en ellas, a nuestro equipo, para que dimensionen que esto no es ir a jugar nomás a las muñecas o le preparo nomás la comidita o es una pijamada nomás con unos niños, que entiendan la responsabilidad legal y el alcance que tienen sus actos dentro del servicio y por el tiempo en que yo estoy contratada. Y aunque estén estudiando, muchas de ellas en su mayoría llegan evidentemente por necesidad. Claro, sí. Muchas de ellas, en su gran mayoría, justamente para pagar las facu, los estudios, o todo lo que la facultad genera. El traslado no es menor en nuestro país. Y otras para generar experiencia. Tenemos casos de canguros que están sumando horas para algún programa en el exterior, pero también tenemos perfiles de cuidadoras a tiempo completo, cama adentro, sin retiro. Claro. También acompañamos ese vínculo, Amparo, nosotros. Cada tipo de servicio es diferente y tiene sus desafíos. 19:20, yo quiero hacer de abogado del diablo en este bloque, pero vamos a hablar sobre los números, los molestosos números, pues todo viene en teoría, doctora, lo que usted decía, ¿verdad? La empatía que hay que enseñarle, pero ¿se paga? ¿No se paga? ¿Qué dice el régimen legal? El mínimo legal. El mínimo. Así está ajustado. Acuérdense que el servicio doméstico se equiparó en cuanto al mínimo legal hace algunos años. También se equiparó en cuanto a la prestación de IPS, de seguridad social y jubilación. Entonces es el mínimo legal. ¿Y las personas que de por ahí vienen ciertas horas nomás a cuidar a los chicos, de igual manera, doctora, tienen que acceder al servicio de IPS? Sí. Tienen que estar en regla. Hay una ley ya de aporte a tiempo parcial, ¿sí? Y ahí, Amparo, es la regulación, sacamos el valor hora, ¿verdad? Y vamos multiplicando por la cantidad de horas. Y sale lo mismo. Y sale lo mismo y a veces en realidad es el mercado el que te va regulando lo que yo pago por día, por hora, media jornada. Claro. Ahora, ¿hay una diferencia en cuanto a las personas que se quedan, como le dicen, sin retiro o las que salen? No debería. Es el mínimo legal. Y aunque se tiende a creer que cuando es con retiro tengo que pagar menos, en realidad nosotros de Canguro siempre señalamos que en realidad las personas que trabajan con retiro gastan mucho más en traslado. Claro. Entonces eso es algo que a considerar por parte de las familias. Ahora, comida, nada de eso no se descuenta. Eso no está legalmente, no es un rubro que yo legalmente podría. Mientras Amparo pasa al videogol, ¿y cómo hace aquella familia que sale? Papá gana sueldo mínimo, mamá sueldo mínimo. Y deja a su hijo y tiene que pagar el mínimo, y esa señora que vino a cuidar hijos ajenos tiene que pagar también su propia niñera. Así. Una complicadísima ecuación. Es complicado. Sí, yo definitivamente creo, por eso es que yo animo a las familias a organizarse efectivamente. Así, realmente yo, mamá, necesito salir a trabajar, vale la pena, lo que yo salgo y genero, realmente es suficiente para lo que yo tengo que, y todo lo que implica delegar el cuidado, ¿verdad? Y la ausencia de los padres dentro de la dinámica familiar, ¿verdad? O de la madre en este caso. O sea, hay que sopesar. Hay que evaluar, sí, hay que evaluar. ¿Amparo? Bueno, vamos a compartir unas placas, ya que aprovechando que la doctora Belén es justamente laboralista, entonces la más idónea para esto. A tiempo parcial, ¿cómo se calcula el salario? Y justamente es dividiendo el salario mínimo por 26 y luego por 8. Eso da el precio por hora, que obviamente hay que multiplicarse. Sí, así mismo. En este caso, Amparo, ellos serían jornaleros, por eso es que te dividen en 26 y no en 30, eso es muy claro, importante. Porque es de lunes a viernes. Se asume que yo trabajo efectivamente 26 días en el mes, entonces ahí yo saco mi valor día y después luego 8, porque es este axioma legal de 8 horas legales. De 8 horas legales en base al mínimo. Así mismo, sí. Bueno, seguimos con la siguiente placa, atención,
debe incluir, y esto es muy importante, aunque más allá de lo que diga la ley, la práctica sabemos que incluye obviamente comida y habitación. No necesariamente, salvo que uno acuerde, el contrato debe incluir la especificación. ¿Qué pasa? Sí o sí, si es con retiro la trabajadora, yo igual tengo que darle comida, su almuerzo, su desayuno, su media mañana, doctora. Es algo que definitivamente hay que conversar. Antes de iniciar la relación laboral, yo animo eso, hay que conversar. Ya nos tocó en Canguro que por la dinámica familiar ella tiene que preparar la comida para los niños y para sí misma. Ya nos tocó familias con de repente ciertas intolerancias o en la casa se come de una manera particular. Entonces los patrones animan a ellas a traer sus propios alimentos, ¿verdad? Yo recomiendo que se converse al respecto para evitar malos entendidos a lo largo de la relación laboral. Perfecto. A ver, una placa más, por favor. A ver. Muy bien. Entonces, en caso de que no convenga por escrito, se presumirá que sí incluye el tema de la comida, ya lo que había dicho la doctora. Sí. Perfecto. ¿Algo más que quiera aclarar? ¿Algo importante también que tengamos que tener en cuenta en cuanto a esto? En cuanto a, bueno, siempre es importante tomarse el tiempo, vuelvo a reiterar, en las entrevistas, validar las referencias. Van a haber señales de alarma, eso estuve también viendo que de repente hablaban en algunos programas, van a haber señales de alarma cuando de repente las referencias no son ciertas, cuando no concuerdan, cuando de repente citaste una entrevista y ya no apareció, ¿verdad? Entonces, en realidad es todo un arte, es todo un trabajo tomarse el tiempo del reclutamiento y la selección. ¿Qué es lo que, si hay 5 cosas que vos tuvieras que citar, ¿qué es lo que le tenemos que pedir a una persona cuando le vamos a dejar ingresar en nuestra casa? Sí, nosotros de Canguro pedimos referencias laborales y personales. Sí. Te dedicas a llamarles, porque a veces recibí, mirá y no te involucras. Sí. Sus antecedentes policiales. Y yo animo firmemente a este test Cuida, porque te dice... ¿Cómo accedemos? En Canguro nosotros sin problema podemos acompañar eso. Es un test psicológico, ¿verdad? Pero siempre te cuenta tanto claro, sobre ella y también a ella le permite conocer. O sea, usted decía al arranque, generalmente y uno con actitud lo dice, el pediatra de mi hijo es el doctor fulano, pues, llega por referencia, ¿no? En este caso, es tan importante un médico como el que le está cuidando de sol a sol. O sea, ¿por qué no hay que tener una referencia acabada de esa persona? Porque uno extiende su responsabilidad en una persona, insisto, que no es de la casa, que no es del núcleo familiar generalmente. Sí, porque es que improvisamos en contratarlas, porque es como que nos tomamos en la ligera. No, porque me recomendó la tía, la prima, la hermana. No, pero a mi compañera... la hermana de ella, mi compañera, le va súper bien, pero nosotras no la conocemos. Pero en Canguro ustedes tropiezan. ¿Cuál es el principal problema para contratar? ¿La falta de empatía, la falta de orientación o no se quiere pagar, doctor? O de responsabilidad también, ¿verdad? Sí, el compromiso es todo un desafío. El compromiso es un desafío. Sabemos. Sí. Nosotros, el principal tropiezo es realmente cumplir con todos estos requisitos que hablamos, las referencias, como es un rubro muy informal. A veces vienen y dicen, yo trabajé, pero no tengo el teléfono, perdí. Bueno, ¿qué hacemos con un perfil así? Necesitamos validar esas referencias, son importantes. Bueno, lo que yo quiero decir es que las dos son mamás, yo soy papá. Y así como es tan tierno cuidar, traer al mundo un bebé, uno también tiene que tratar de asumir con suma responsabilidad el contrato, Amalia, de quién va a cuidar y extender esa ternura. Porque usted decía, ya hay manifestaciones, por más chiquitos que sean, había sido, hasta convulsionan los bebés como una demostración, como una reacción a los malos tratos, ¿no? Pesadillas, no quieren comer, lloran, tienen miedo por todo. Es el caso que se dio en el Chaco, justamente, y nos parte el alma, ¿verdad? Entonces, deberíamos poner cámaras de seguridad, sí o sí. La mayoría de las familias lo hacen. Pero antes que eso, yo creo que como mamá, ustedes me van a entender, van a percibir, decime si no. Al contratarla, esos primeros días, ese tiempo, esos primeros 3 días de trabajo, ella uno percibe, ¿quién mejor que nosotras percibimos que intuición algo... de madre. Sí, a flor de piel. Yo creo que sí, coincido contigo, doctora, pero tiene que haber ese entrenamiento del cual hablabas, que me parece demasiado importante, que hay muchas familias que en medio de la necesidad y del apuro
no logran eso. Claro. Y agarran y le dicen, no, ya se me fue la otra y ya te quedamos hoy pero nomás. convengamos que es una profesión lamentablemente muy precarizada. Sí. Es prácticamente el primer escalón para muchos que vienen a desafiar acá a Asunción para estudiar o para ganarse el sustento. Y en cuanto al nivel, la clase social, los que contratan una orientación de canguro, clase media alta. Sí. Nuestros clientes sí. Y nuestros perfiles son estudiantes que vienen desde el interior o están acá en Asunción, estudiando en la Nacional o en universidades privadas, algunas cuentan o no con apoyo familiar. Y lo que hablabas de la precarización es cierto, pero nosotros ahí desde Canguro es que estamos dando muchísima fuerza a eso, ¿verdad? A que esta sea una profesión. Les contaba que nosotros el año pasado tenemos nuestro Instituto Técnico Profesional habilitado por el MEC. Entonces, de ahora sí es una profesión técnica y apostamos a que ellas opten por esta carrera, ¿verdad? Si te gustan los niños. ¿Qué tiene que tener sí o sí una niñera idónea? Que tenemos que saber. Afinidad con niños, y eso solamente vas viendo con el tiempo, ¿verdad? Y nosotros eso es lo que hacemos a Canguro, acompañamos, le llamamos a entrevista, vino o no vino, presentó sus documentos, trajo sus antecedentes, está vigente su antecedente, le llamamos a la entrevista, O sea que ¿qué si por tal la necesidad entrevista? algo hace, a lo mejor no le va a salir. Sí. O sea, No, trata también por una cuestión de vocación. no va a Entonces cumplir. convengamos para ir redondeando que finalmente los niños son sagrados, pero también hay que humanizar el trabajo de las que cuidan a los Así pequeños. mismo. ¿no? Y entender que también vienen con historias que por ahí no tuvieron acceso a toda la información o educación, o al amor inclusive, ¿verdad? O vienen con otro estilo de crianza. También. Pasa, y no es por maldad, sino que así pasó, así aprendió Por eso, ella. claro. Esa es su Entonces, historia. eso es lo que nosotros tenemos que generar muchísima empatía. La crianza no se delega. ¿Cómo los Con encontramos Canguro, en las redes con sociales? Canguro, @Canguro en Casa PI. Muy bien, le invitamos una empanada. Una empanada de barrio. Dale, gracias. Riquísimas. Gracias, almuerzo.